Hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Hoy es el domingo 14 de junio de este 2020 y bueno, vamos a iniciar con nuestro servicio del día de hoy. Así es que les voy a pedir a todos, como es nuestra costumbre, si gustan cerrar sus ojos, inclinar su cabeza y vamos a hacer una oración para poner en las manos de Dios este tiempo tan hermoso y especial. Señor Dios y Padre eterno, cuántas gracias te damos, Señor, porque solamente por tu amor y por tu misericordia podemos estar aquí, Señor, reunidos, ¿verdad?, de esta manera virtual, en el santo y glorioso nombre del Señor Jesucristo. Queremos suplicarte, Señor, por todas y cada una de las cosas que han sido preparadas, Señor, solamente para darte la honra y la gloria a ti, Señor. Te pedimos que tú bendigas este tiempo, Señor, que sea de edificación espiritual, Padre, y que seas con todos y cada uno de mis hermanos ahí en sus hogares. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén, amén. Muy bien, bueno, pues después de esta oración vamos a tener nuestra lectura bíblica. Entonces, perdón, tenemos un cambio. Entonces vamos a tener un par de cánticos. Entonces les voy a pedir de favor que entonemos, por favor, esos cánticos de ahí desde su casa. Son muy conocidos por todos. Adelante.
en tu amor y en tu fidelidad. Pero hace más que posarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar.
Muy bien, queridos hermanos. Bueno, pues antes de continuar, vamos a mandar unos saludos a aquellos hermanos que ya están conectados. A Guadalupe de Ávila, muy buenos días. A Erika García, a Virginia Gazón, o sea, Vicky, a Irma Banderilla, Alberto Acevedo, la maestra Silvita, Silvia Muñoz, Claudia Villatoro. Caray, hermanos, qué bueno que estén conectados aquí con nosotros en esta mañana. Y bueno, seguramente en el transcurso, ¿verdad?, de esta transmisión se van a ir conectando algunos otros hermanos, pero a todos ustedes sean bienvenidos, y a todos los demás hermanos pues también bienvenidos, aunque se vayan incorporando. Vamos a tener ahora nuestra lectura de la Escritura, y le voy a pedir por favor a mi amada esposa Consuelo que nos haga el favor de hacer la lectura y también las enseñanzas que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta porción. Así es que vayan por su Biblia, por favor. Vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo número 24. Los dejo con Consuelo. Buenos días, hermanos. Un gusto saludarles nuevamente y vamos a comenzar nuestra lectura del día de hoy y ver las enseñanzas que Dios tiene para nosotros este día. Dice así, primero del libro de Samuel, capítulo 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos y le dieron aviso, diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl, diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, porque me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque, ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl,
Y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Bueno, hermanos, aquí vemos algunos de los temas de este capítulo. Es que Saúl sigue persiguiendo a David, pero en esta ocasión ya lo hizo personalmente, de los versículos 1 al 3. David y sus hombres están escondidos en la cueva, versículos 4 y 5. David tiene la oportunidad de matar a Saúl, versículos 6 y 7. David enfrenta a Saúl, versículos 8 al 15. Y Saúl comprende su error de perseguir a David y hace un pacto con él, versículo 16 al 22. Pues este es un capítulo muy de muchas enseñanzas, hermanos, y bueno, algunas de las cosas que yo entendí y pues quiero que nos apropiemos de estas enseñanzas es que la actitud de Saúl cuando él quiere seguir buscando a David es una actitud que a veces muchos tenemos cuando estamos alejados del Señor y siempre queremos hacer nuestra voluntad, cueste lo que nos cueste, ¿no? Siempre queremos perseguir nuestros propósitos cuando nosotros estamos alejados del Señor. Pero también vemos la otra parte, la actitud de David, cuando él confía plenamente en la palabra de Dios y él confía en lo que Dios le ha dicho. Y él aplica en este momento de una prueba tan difícil que él tenía, pues él aplicó todas estas enseñanzas. Y eso es lo que Dios quiere, que en los momentos de prueba, en los momentos difíciles, nosotros apliquemos su palabra y creamos que Él es fiel para cumplir su palabra. Y una de las cosas que es que él pudo dejarle la venganza a Dios, ¿verdad? Él tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. Él dijo, no lo voy a hacer porque la venganza es del Señor. No pagó mal por mal, sino aún Saúl le decía, tú me has pagado bien con mal. Y él hizo el bien a Saúl, y esto nos dice también en su palabra que nosotros hagamos el bien y más a los de la familia de la fe, ¿verdad? Que estemos siempre dispuestos a hacer el bien. Y cuando David empieza a hablar con Saúl, y él habla de una manera tranquila, y dice que la palabra de Dios, que la blanda respuesta quita la ira, ¿verdad? Y entonces aquí él pudo experimentar eso, o sea, él hablando con Saúl, quitó la ira, Dios le quitó la ira a Saúl. Y que nosotros debemos hablar verdad en todo momento. Cuando David le habló a Saúl con la verdad, que él no lo quería matar, bueno, pues él pudo entender esa verdad que no había querido escuchar de otras personas. Y entonces él lo hizo libre, ¿verdad? Dios calmó a Saúl y lo puso en quietud, y él pudo escuchar completamente las razones, y Dios quebrantó el corazón de Saúl. Y Dios dice que quebranta a los soberbios. Y también, bueno, David, por amor a Jonatán, hizo este pacto con Saúl, ¿verdad? Porque dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Y bueno, estas son algunas de las enseñanzas que yo saqué, y espero pues que sea de bendición para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga en este día, y me dio mucho gusto volver a saludarlos. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy bien, hermanos. Les voy a comentar los anuncios que tenemos, y después vamos a continuar con las oraciones. El primer anuncio que tenemos es que, bueno, todos los días a las 7 de la noche tenemos una reunión de oración. Esta reunión de oración es virtual, es por WhatsApp, y todos aquellos que quieran integrarse, les pido de favor que me marquen. Mi teléfono es el 55 35 22 22 11, y estamos abiertos, ¿verdad?, para estar invitando e incluyendo a nuevas personas que quieran compartir con nosotros. Hay muchas necesidades, mis queridos hermanos, y les pido de favor que pues estén orando, ¿verdad?, por todas las personas que están enfermas ahorita con la situación del COVID. Entonces hay que orar a Dios. Segundo, tenemos los días miércoles a las 7 de la noche nuestro estudio del libro de Isaías. Ya vamos a terminar, vamos en Isaías capítulo 56, 57, ya vamos a terminar, queridos hermanos. De verdad, son una bendición estos estudios. Les invito a también que se conecten, es por vía WhatsApp, los miércoles a las 7 de la noche.
El próximo domingo hay reunión de jóvenes, seguramente Iván en estos días va a estar enviando la invitación. Les pido que se conecten a todos los jóvenes, ¿verdad? Siempre hay lindas enseñanzas para la vida ardua y difícil de la juventud, pero con los principios bíblicos es fácil enfrentarlos y vivir de acuerdo a ellos. También vamos a compartir esta transmisión que se está haciendo ahorita en vivo. Por favor, compártanlos ahí en la parte inferior, ¿verdad? De su celular. Ahí tienen un icono cuadradito, ¿verdad? Que dice compartir. Ustedes nada más es muy sencillo, nada más le dan compartir. Luego le ponen ahí por qué medio, si los quieren compartir, por ejemplo, por WhatsApp, bueno, se van a WhatsApp y listo. Ahí, y la persona que los está recibiendo, simplemente con que le den clic, se van a conectar directamente a esta transmisión en vivo. Les recordamos, hermanos, también sus diezmos y ofrendas. Seguramente al ratito nuestro hermano Emilio va a poner las cuentas. En fin, ya todos las tenemos para que podamos hacer esto, ¿verdad? Que es cumplir con este gran privilegio, ¿verdad? Esta forma de adorar a Dios, que son los diezmos y las ofrendas. Y bueno, ahora sí, vamos a tener un tiempo de oración. Le voy a pedir nuevamente a Consuelo, si gusta pasar por aquí, si eres tan amable. Hermanos, vamos a tener un tiempo de oración y vamos a, pues en este día, darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por el sustento que nos ha dado, por los enfermos que ha levantado, porque tengo aquí algunos de los que hemos estado orando durante todo este tiempo que empezó la pandemia, y bueno, gracias a Dios porque ha levantado a muchos enfermos por los que estábamos orando, y queremos pues que nos acompañen a tener este tiempo de acción de gracias por todas estas bendiciones que Dios nos ha dado. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias Señor porque tú eres bueno, tú eres fiel, porque tú nos sustentas, Señor. Gracias porque has permitido que pues sigamos alimentándonos de tu palabra, Señor, a través de este medio, Señor. Gracias por todos los hermanos que han sido fieles, Señor, a seguir cada domingo, Señor, estas transmisiones. También te agradecemos por todos los hermanos que están en la reunión de oración. Gracias por su fidelidad, por su compromiso, Señor, de poder servirte, porque pues nos hemos apoyado unos a otros a través de la oración, Señor. Gracias, Padre, porque todas las respuestas de oración que tú nos has dado. Gracias por los hermanos que tú has levantado, Señor, de la enfermedad. Te agradecemos por Israel, por Joan, por Elisa Sierra, por Jorge Morales, también por Armando, el esposo de Silvita, que hasta ahorita, Señor, ha estado mejorando. Te damos muchas gracias, Señor, por cada uno de ellos, porque tú has hecho la obra, Padre, porque sabemos que en tus manos han estado, Señor, y tú eres el mejor médico que ellos pueden tener, Señor. También te agradecemos, Padre, por el sustento que tú nos has dado, porque tú nos has también dado esa fidelidad, Señor, a través de las ofrendas, y te agradecemos, Padre, porque tú eres el único que nos sustenta, que nos provee, Señor, y gracias, Padre, por el trabajo de los hermanos que aún tienen, Señor. Te damos muchas gracias porque tú has, pues, también permitido que sigan con este trabajo. Y te pedimos, Padre, porque tú bendigas este día. Gracias también por este tiempo que tú nos das de poder disfrutar de tu palabra, Señor, de poder alimentarnos de ella. Te agradecemos por cada uno de ellos, Señor. Y te pedimos, Padre, por este día para que tú bendigas, tú nos guíes, tú a través de tu Espíritu Santo nos hables conforme a tu palabra, Señor. Y en tus manos ponemos este tiempo y te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar ahora nuestro programa con la predicación. Así es que les voy a pedir a todos, si no tienen por ahí su Biblia, que vayan, ¿verdad? Y vayan por una Biblia y que la puedan abrir en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, y vamos a estudiar de los versículos 15 al 23, que son los versículos finales de este capítulo. Ok, bueno. Entonces, en lo que van por su Biblia y la tienen, quiero comentarles a manera de introducción lo siguiente.
Había en una ocasión un gran hombre, él era muy rico, y este hombre era aficionado a los cuadros, a las pinturas, pero pinturas valiosas, ¿verdad? Dentro de su colección tenía pues cuadros, ¿verdad? De Picasso, de Van Gogh, de Velázquez, en fin, de diferentes grandes pintores, ¿verdad? Y le pidió a un representante que fuera a buscar un cuadro en particular, ¿verdad? Uno con el que le faltaba en su colección. Buscó a este hombre, a un buscador de arte, y este buscador de arte pues se pasó muchos meses buscando, ¿verdad?, en diferentes museos, en colecciones particulares, ese cuadro que este hombre quería. Después de varios meses, el coleccionista le dijo, bueno, pues dime cuáles son las noticias, ¿qué pasó con el cuadro que yo te encargué? Y le dijo el buscador de cuadros, le dijo, pues mire, ya tengo un resultado. Y estaba ansioso el coleccionista y le dijo, bueno, ¿y dónde está? ¿En qué museo? ¿A quién le pertenece? Hay que comprarlo. Y le dijo, señor, le tengo una noticia buena para usted y una mala para mí. Dice, la buena para usted es que ese cuadro está en sus almacenes desde hace varios años. La mala para mí, pues es que no voy a tener comisión por la búsqueda. Y de eso vamos a ver precisamente el día de hoy, mis queridos hermanos. De que a veces como cristianos por desconocimiento, por descuido, estamos buscando recursos, los cuales Dios ya nos dio a todos nosotros como sus hijos amados, como sus hijos queridos. Así es que hoy vamos a estudiar nuestros recursos en Cristo. Así es, nuestros recursos en Cristo. Recuerden que esta frase en Cristo es la frase clave, ¿verdad?, de toda la epístola. Es decir, todas las bendiciones, todas las riquezas, todo lo que Dios nos ha dado es por una simple y sencilla razón, porque estamos en Cristo, ¿ok? Entonces, el título de este sermón es Nuestros recursos en Cristo y está basado en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Vamos a leer este pasaje para que todos tengamos este conocimiento. Dice así Dios en su palabra. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En este pasaje, en los versículos 3 al 14, Pablo, inspirado por Dios, ha mostrado las asombrosas e ilimitadas bendiciones que un creyente tiene simplemente por el hecho de ser eso, un creyente, por pertenecer a Cristo. Estas grandes bendiciones incluyen una herencia, ¿verdad? Una herencia espiritual, una experiencia que nos espera allá en el cielo. En el resto del capítulo 1, es decir, los que leímos ahorita, de los versículos 15 al 23, encontramos dos cosas básicamente. La primera es que Pablo hace un elogio a los creyentes de Éfeso y vamos a ver de qué se trata ese elogio. Pero la segunda parte de este sermón es porque Pablo ora por ellos. Así es que si tú quieres saber por qué elogió Pablo a los creyentes de Éfeso y cuál fue la oración que Pablo hizo por esos creyentes, continúa por favor con nosotros, ¿ok? Entonces, la primera parte de este sermón, los creyentes de Éfeso, ¿verdad? Un elogio para ellos. Versículos 15 y 16. Vamos a ver cómo Dios inspiró a Pablo e hizo que escribiera lo siguiente. Por esta causa también yo, ¿ok? Y esta frase, por esta causa también yo, es el resumen, ¿verdad? De todos los versículos anteriores. Dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús.
¿ok? Entonces, vamos a entender, para que esta frase tenga un sentido, mis queridos hermanos, necesitamos entender lo siguiente. Habían transcurrido aproximadamente 4 años desde que Pablo estuvo 1 año más o menos ministrando ahí en la ciudad de Éfeso y levantando esta iglesia. Ahora, cuando Pablo está escribiendo esta epístola, Pablo se encontraba en la cárcel, ¿ok? Entonces, Pablo había escuchado de los creyentes de Éfeso que ellos, ¿verdad?, tenían una fe, la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, vuestra fe en el Señor Jesucristo, que está ahí, que es la segunda parte en el versículo 15, es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque la fe es la base de la vida cristiana. La vida cristiana empieza por la fe, sigue por la fe y termina por la fe. Ahora, nosotros sabemos que la fe, aquí la fe se refiere al cúmulo, ¿va?, de doctrinas que las personas que depositamos nuestra confianza en Jesucristo tenemos en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón. Porque para que una persona sea salva, debe de tener fe en Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Ahora, tener fe en la persona del Señor Jesucristo es equivalente a 2 cosas. Todo el Nuevo Testamento enseña de manera integral que el Señor Jesucristo o el Señor Jesús es una sola persona. El Señor Jesucristo es Salvador, pero al mismo tiempo el Señor Jesucristo es Señor. Es ambas cosas al mismo tiempo. No puede ser algo separado. Jesucristo es al mismo tiempo Señor y es al mismo tiempo Salvador. Es, mis queridos hermanos, como el agua. Ustedes saben, los que tienen este conocimiento general, el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno, ¿verdad? Su fórmula química es H2O. Bueno, eso quiere decir que el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Juntos es el agua. Y el agua, esa es su fórmula. Si usted no puede agarrar oxígeno solito y tomárselo, porque no es agua. O no puede agarrar hidrógeno y tomárselo. Bueno, sí puede, pero lo que usted está haciendo son 2 cosas separadas, pero no es agua. Lo mismo, el Señor Jesucristo, al tiempo que es Salvador, es al mismo tiempo el Señor. Fíjense cómo lo dice en Romanos capítulo 10, versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Entonces, usted necesita creer que Jesús es ¿qué? El Señor, para que usted sea salvo, es decir, salvado, perdonado. Otro versículo de la Biblia, Hechos 16:31, dice así Dios en su palabra. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ok? Siempre está esta condicionante en el Nuevo Testamento, que el Señor Jesucristo, al mismo tiempo que es Salvador, al mismo tiempo es Señor. El Señor Jesús solo se convierte en Salvador si es tu Señor. ¿Ok? Solo los creyentes verdaderos pueden decir que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les lleva a decir esto. Fíjense cómo lo dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema, es decir, maldito. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si usted, mi querido hermano, habla de Jesucristo y dice usted de una manera sincera y genuina, Jesús es mi Señor y Salvador, usted y yo lo podemos decir no solo porque lo leamos en la Biblia, sino porque el Espíritu Santo dentro de nosotros nos está diciendo eso, que Jesucristo es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Recibir a Jesucristo como Salvador y no como Señor sería como tratar de dividirlo, ¿verdad?, en 2 partes, como lo que yo les decía del agua, ¿verdad?, en 2 componentes. Pero el Señor Jesucristo es una sola persona, es un solo ser. Usted no lo puede dividir, usted no lo puede separar. Al agua sí, pero al Señor Jesucristo no se le puede dividir, ¿verdad?, porque Él es un ser, ¿verdad?, espiritual, un ser completo. Ahora, es posible que una persona, cuando entrega su vida a Jesucristo, pues no sepa mucho acerca, ¿verdad?, del señorío de Cristo. Pero con que crea 3 cosas, esa persona es un verdadero cristiano.
¿Qué es lo que debe de conocer una persona para ser un verdadero cristiano y que obviamente no sabe todos los mandamientos de Dios? Bueno, la primera cosa es que esa persona tiene que tener la disposición para someterse a todo lo que el Señor Jesucristo requiere, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo requiere? Bueno, vamos a leer la escritura en Mateo capítulo 18, versículos 19 al 22. Dice así Dios en su palabra. Mateo capítulo 18, versículos 19 a 22. Y vino un escriba y le dijo, maestro, es decir, un escriba, ¿verdad? Una persona que eran de los que escribían, de los que hacían copias de la ley, ¿verdad? De Dios. Le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene en qué recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, ¿de qué les está hablando aquí estos versículos? De que una persona que es un verdadero creyente, que cree que Jesucristo es su Señor y su Salvador, pues necesita creer, ¿verdad? Necesita estar dispuesto a someterse a todos los mandamientos de Dios. Aquí encontramos unos, ¿verdad? Y obviamente alguien puede decir, oye, pues el Señor Jesucristo, qué insensible. Este hombre lo quería seguir y él le dijo, ve primero y deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, esta frase, ¿verdad?, que está aquí mencionando el Señor Jesucristo, está hablando de unos muertos, pero son muertos espirituales, ¿ok? Entonces, el Señor Jesucristo dijo, es más importante seguirme a mí que cualquier otra cosa que tú puedas hacer en esta vida. Y eso es cierto. Seguir al Señor Jesucristo es más importante que cualquier otra cosa. En el llamado que, por ejemplo, Él hizo para otros de sus discípulos, ellos estaban trabajando. ¿Y qué les dijo? Dejen sus redes y síganme. ¿Y os haré qué? Pescadores de hombres. La segunda cosa que una persona tiene que creer del Señor Jesucristo es que tiene que estar dispuesto a darle todo lo que son y todo lo que tiene. Vamos a leer Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46. Me voy a esperar un momento para que lo encuentren. Mateo capítulo 13, versículos 44 a 46. Dice así Dios en su palabra. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, en el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Ok? Entonces, la segunda disposición que una persona, un salvo, un creyente, una persona que hace de Jesús el Señor, es una persona que no le importa, ¿verdad?, destinar todo lo que tiene para adquirir lo más valioso. Aquí en estas parábolas tenemos, ¿verdad? Dice que encuentra, ¿verdad?, un tesoro. Y después en lo segundo dice que encuentra una perla. Y obviamente estos dos hombres venden todo lo que tienen y van y compran ese campo para quedarse con el tesoro y van y compran esa perla. ¿Por qué? Porque eso es lo más valioso. Mi querido hermano o usted persona que me escucha, el cielo, la salvación eterna, la vida eterna es lo más precioso que Dios nos va a dar a todos sus hijos, a todos los creyentes. Entonces, una persona que sigue a Jesucristo es una persona que tiene, ¿verdad?, se despoja de todo lo que tiene con tal de obedecer a Jesucristo y adquirir lo más valioso. La tercera cosa que una persona que cree en Jesucristo es una persona que tiene la disposición para dejar todo, ¿verdad?, por seguir a Jesucristo. En Mateo 19, 27 leemos lo siguiente. Estas son palabras del apóstol Pedro. Entonces Pedro le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Esa fue una pregunta de Pedro. ¿Qué iban a tener? Obviamente van a tener la vida eterna. Eso es lo más importante para ellos. Pero no solamente es la vida eterna, sino todas las demás bendiciones de las cuales hemos estado hablando y estudiado aquí en el Efesios. Ahora, algunos cristianos al paso del tiempo pueden perder su amor por Jesucristo como su Salvador
y se pueden resistir a obedecerlo como su Señor, pero que ellos hagan eso ni siquiera reduce, ¿verdad?, el carácter de Jesucristo de Salvador, ni tampoco su resistencia a obedecer a Jesucristo reduce su carácter de Jesucristo como Señor. Y eso lo tenemos que tener muy claros. Cristo no está separado en dos partes. Tampoco la salvación es una serie de etapas, ¿verdad?, en un proceso, como enseñan algunas corrientes evangélicas que no tienen una base sólida en la Escritura. Solo hay un Jesús, y ese Jesús, al mismo tiempo que es Señor, al mismo tiempo es Salvador. No hay dos compartimentos aislados, no se relaciona en pedazos Jesucristo con los creyentes, no. Desde el preciso momento de la salvación al tiempo que se recibe al Señor Jesucristo, su carácter de Salvador y su carácter como Señor no van a cambiar nunca en la vida de una persona. Este pasaje no muestra de ninguna manera que Pablo, ¿verdad?, esté elogiando a los creyentes, ¿verdad?, por haber creído en una parte del proceso, sino que nuestro pasaje dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, es decir, que todos estos creyentes verdaderos de Éfeso habían creído en Jesucristo como su Señor y también como su Salvador, y no estaban separados. Y eso, mis queridos hermanos, es algo muy, pero muy importante, porque las personas piensan eso, que una persona puede recibir al Señor Jesucristo nada más como su Salvador y puede, ¿verdad?, seguir su vida, continuar su vida viviendo de la misma manera que vivía antes de haber aceptado a Cristo Jesús. Y eso, de acuerdo a la Biblia, eso no es posible. Un cristiano verdadero, además de que hace a Jesús su Salvador, también hace a Jesús su Señor, ¿ok? Esto, mis queridos hermanos, en teología se conoce como salvación por señorío, pero ¿qué creen? Eso es exactamente lo que enseña la Biblia. Y mi responsabilidad es enseñar lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que enseñamos. Habrá personas que posiblemente no les guste, ¿verdad?, porque su estilo de vida como cristianos no es un estilo de vida de obediencia a Dios. Pero ¿saben qué, mis queridos hermanos? Eso no nos debe de interesar. Esa persona va a aprender o tiene que aprender que si no está viviendo sometida a la voluntad y a la autoridad de Dios, probablemente no sea un cristiano verdadero. Bueno, ¿cuál es el segundo elogio de Pablo que hace a los cristianos que están en Éfeso? Bueno, ese segundo elogio lo encontramos en el versículo 15, en la parte C. Dice, voy a leer nuevamente todo el 15 para que no nos perdamos. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y ahí va la parte, y de vuestro amor para con todos los santos. Ok, entonces, el segundo elogio que hace el apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso es por su gran amor para con todos los santos. La segunda marca de una salvación genuina, de una salvación verdadera, es el amor, ¿verdad?, hacia los hermanos de la fe. Es decir, hacia otros cristianos, hacia otros salvos. Recordemos, la palabra salvo quiere decir salvado, perdonado, redimido. ¿Ok? Bueno, entonces el amor que tenían los creyentes de Éfeso era notorio. Tan es así que Pablo, 4 años después, está escuchando, ¿verdad?, de este amor, y él los vio, él estuvo con ellos el primer año, pero 3 años después, es decir, al 4.º año, Pablo escucha, ¿verdad?, porque dice ahí, habiendo oído, ¿verdad?, de ese gran amor. Ahora, el verdadero amor de un cristiano verdadero es un amor que no discrimina, es decir, el amor que uno da como un cristiano verdadero no dice, bueno, a las personas que sean de mi colonia los voy a amar, a los cristianos de mi iglesia los voy a amar y a los demás no. No, es un amor que no discrimina absolutamente a nadie, ni por su edad, ni por el sexo, ni por el color, ni por nada, ¿verdad? No, tampoco es un amor que clasifica, es decir, que dice, bueno, yo voy a amar nada más a las personas de tal a tal edad, o voy a amar nada más a las personas de mi clase social, o voy a amar nada más a las personas que sean inteligentes, o a los que hayan terminado una carrera como yo. No, es un amor que a eso no le importan las clasificaciones que como seres humanos en medio de la sociedad podemos tener. Y la tercera característica de este amor es que es un amor que no selecciona a quién amar. Es decir, yo nada más voy a amar a los hermanos guapos, o nada más voy a amar a los hermanos ricos, o nada más voy a amar a los hermanos jóvenes, o nada más voy a amar a los hermanos de tal sector. No, el amor cristiano es un amor
que no selecciona a quién amar, simplemente amas. Hermanos, nosotros como cristianos y en la iglesia les digo que hay hermanos, ¿verdad?, que tienen esta clase de amor. Hay hermanos que ni siquiera conocen a una persona por la cual se necesita ayudar, a un hermano en la fe, y con todo su corazón hasta ofrendan, ¿verdad?, para que esa persona compre sus medicinas o para que esa persona, ¿verdad?, atienda o vaya a un hospital o haga algo. Y ese es un amor de este tipo, es un amor genuino. Fíjense, en 1 de Juan capítulo 3 versículo 14 vamos a encontrar cómo es este tipo de amor. 1 de Juan capítulo 3 verso 14. El apóstol Juan, ¿verdad?, ya siendo viejito, ¿verdad?, ya siendo muy anciano, ya habiendo entrado en muchos años y siendo el único apóstol que quedaba cerca, ¿verdad?, por allá del año 95 de esta era, escribió inspirado por Dios lo siguiente. 1 de Juan capítulo 3 versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En otras palabras, si tú dices que eres cristiano, pero no amas a tu hermano en Cristo o a tu hermano carnal, lo más seguro es que no seas cristiano. 1 de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18, es decir, los versículos subsecuentes, nada más nos saltamos el 15. Dice, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Bueno, aquí tenemos varios de estos principios que acabamos de ver. Primero, ¿verdad?, el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones nos debe de impulsar a ayudar. Incluso si fuera necesario sacrificar, ¿verdad?, nuestros recursos, nuestra vida, nuestras pertenencias, hasta la vida, ¿verdad?, por algún otro hermano en Cristo. Así, porque ese es por el ejemplo del Señor Jesús, ¿ok? Ese fue el ejemplo del Señor Jesús y tenemos que seguirlo. Segundo, cuando tú ves a un hermano que tiene necesidad y tú le dices, bueno, dice aquí la Biblia, tú cierras tu corazón, tú teniendo esos bienes, teniendo la forma de ayudarle, cierras tu corazón, es decir, no lo ayudas, dice el apóstol Juan, ¿cómo es posible que tú digas que amas a tu hermano? En realidad no lo amas. Y lo último, ¿verdad? Amar, hermanos, es una decisión. Es algo que tenemos que nosotros convertir a hechos. Las palabras, como dice por ahí en un dicho mexicano, las palabras se las lleva el viento, pero los hechos no. Los hechos son los que realmente transforman. Si tú dices ser cristiano, si tú, ¿verdad?, has recibido el amor de Dios, ese amor de Dios tienes que trasladarlo, tienes que proyectarlo, tienes que hacer que la demás gente lo sienta, ¿verdad? Primero tus hermanos en Cristo, pero también el resto de las personas que te rodean, ¿ok? El Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Juan 13:34. Después de haber lavado los pies a sus discípulos, el Señor Jesús les dio un mandamiento nuevo. Dice así la palabra: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hermanos, este mandamiento evidentemente no es nuevo, lo tenemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero, ¿a qué se refiere el Señor Jesucristo? Dice, que os améis como yo os he amado. Lo que es nuevo en el mandamiento es que ellos vieron al mismo Dios encarnado, al Señor Jesucristo, amarlos de una manera cercana, de humillarse, ¿verdad?, tomando forma de siervo. Imagínense nada más esto. Piensa por un momento. ¿Tú crees que el presidente del país más importante de los Estados Unidos, ¿no?, todos lo conocemos, a Donald Trump, ¿verdad?, bueno, que Donald Trump un día agarrara a uno, ¿verdad?, de los migrantes que han cruzado ahí en su país, ¿sí?, que viene de cualquier país de Latinoamérica, no voy a decir ninguno para no pensar que esto es algo despectivo ni mucho menos, pero que agarrara a un inmigrante, al más sencillo, al más humilde, que fuera con él, que lo tratara bien, que lo sentara, que le diera hospedaje, que les lavara los pies. ¿Ustedes lo harían? Pues yo no creo que lo haga, ni cualquier otro presidente, no porque sea Donald Trump, sino cualquier otro presidente. ¿Por qué? Porque tenemos cambiados, ¿verdad?, tenemos invertidos lo que es servir. Pero el Señor Jesucristo, siendo el Rey de Reyes, siendo el Señor de Señores, hizo esto. Y Él los amó y los iba a amar de tal manera que Él iba a entregar, ¿verdad?, su vida en la cruz voluntariamente
por sus discípulos, por sus creyentes de aquel tiempo, pero también por nosotros, ¿ok? Por nosotros, por cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Algunos cristianos dicen tener mucha fe, ¿ok? Porque aquí Pablo está elogiando a los cristianos de Éfeso y a todos los cristianos, ¿verdad? De ahí en adelante a nosotros también por excepción, a los que tengan fe y amor, por tener fe y por tener amor. Algunos cristianos dicen tener mucha fe, pero carecen de amor. Y esto, desde la perspectiva de Dios, mis queridos hermanos, es imposible. Dios nos ha dado tanto el don de la fe para poder creer en Jesucristo y poder tener una vida cristiana espiritual, abundante y de poder, pero también Dios nos ha derramado su amor en nuestros corazones para poder nosotros manifestarlo a las personas. Entonces, tales personas que dicen, bueno, yo sí tengo mucha fe, creo mucho en Dios, pero no aman a sus hermanos, no aman a sus semejantes, no hacen acciones, ¿verdad?, que demuestren ese amor. Es posible que no sean verdaderos creyentes. Así es que usted, si está en este caso, debe de examinarse, ¿ok? Segunda aplicación. Otros cristianos dicen tener mucha fe, pero son como lo tipo monje, ¿verdad? Que se aíslan en un monasterio, bueno, en este caso vamos a llamarle monasterio a su casa, ¿verdad? Se aíslan del mundo, se esfuerzan, ¿verdad?, por mantener su fe, pero no se han preocupado por extender el amor de Dios a otras personas. Les gusta señalar los errores, son buenos para las críticas, pero no son buenos para el amor. Hay personas que pocas muestras de amor hacen, ¿verdad?, a sus hermanos. Y estas personas necesitan realmente empezar a experimentar, si son verdaderos cristianos, empezar a experimentar, es decir, de dar el amor del Señor Jesucristo a otras personas. ¿Ok? Ahora, hay que mantener un equilibrio entre la fe y el amor. ¿Okay? Así como los creyentes de Éfeso tenían fe y amor, y eso dio por resultado que el Dios los elogiara por medio del apóstol Pablo, usted y yo también tenemos que ser creyentes equilibrados. Tenemos que tener una fe genuina, real y verdadera, y debemos de tener un amor mostrado, ¿verdad?, un amor práctico, un amor que se convierte en hechos. Ahora, si aún se estuviera escribiendo el libro de los Hechos, ¿qué dirían de usted? ¿Qué dirían de usted? ¿Usted cree que alguno de los apóstoles diría, voy a elogiar al hermano Jacinto Pérez, porque el hermano es un ejemplo de fe y de amor en el Señor Jesucristo? ¿Qué escribirían de usted? En los versículos restantes de este capítulo, es decir, de los versículos 17 al 23, encontramos la segunda parte de este sermón. Y la segunda parte de este sermón es una petición, ¿verdad?, que Pablo hace a los creyentes. La oración de Pablo fue que Dios le diera a los creyentes comprensión, apreciación verdadera de lo que ellos son en Jesucristo, con el fin de que ellos empiecen a tener una idea clara de cuáles son las magníficas e ilimitadas bendiciones que les pertenecen a todos los creyentes por simplemente estar en Cristo. En esencia, Pablo oró a Dios para que los creyentes de Éfeso se liberaran de estar buscando lo que ya les pertenecía, así como ese coleccionista de cuadros, ¿verdad?, de nuestra introducción. Él estaba busca y busca, hasta contrató a una persona que buscara, ¿verdad?, ese cuadro que él quería, olvidando que ya lo tenía él en uno de sus almacenes. Muchos cristianos buscan, ¿verdad?, se la pasan su vida como creyentes buscando más. Y eso es una verdadera tragedia. Les voy a poner algunos de estos ejemplos. Por ejemplo, hay cristianos, ¿verdad?, que andan buscando cómo obtener más del Señor Jesucristo en 5 sencillos pasos. Otros andan buscando cómo recibir una doble unción del Espíritu Santo. Otros andan buscando cómo tener una vida plena en el Espíritu Santo. Otros andan buscando cómo decretar, ¿verdad?, y desatar el poder de Dios para que Dios llene de bendiciones tu vida. Otros andan buscando, ¿verdad?, cursos a gente que dice, ¿verdad?, que hay una segunda, tercera, cuarta, quinta y no sé cuántas veces bautismos del Espíritu Santo, ¿verdad?, para que hables en lenguas, para que tengas capacidades místicas, para que seas un super cristianazo, ¿verdad?
y pueda repetir los milagros que están descritos en la Biblia. Bueno, todo lo anterior es por pensar que Dios administra sus recursos espirituales, sus bendiciones, como si fueran un medicamento. Es decir, tómate esta dosis hoy, esta dosis mañana, esta dosis en 15 días y vas a ser completamente sano. Dios no es así, mis queridos hermanos. Dios no es así. Dios, en el momento en el cual una persona creyó en Jesucristo como su Señor y Salvador personal, en ese preciso momento Dios le dio todas las bendiciones espirituales que hemos estado estudiando en todo este primer capítulo del Efesios. Y ahorita las vamos a repasar más adelante, ¿ok? Porque recuerden, Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, el apóstol Pedro lo dijo de la siguiente manera. Vayan conmigo, por favor, a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Me voy a esperar un momento para que lleguen ahí. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así Dios en su palabra. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. ¿Quién nos llamó para su gloria y su excelencia? Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Que todas las vidas, todas las cosas, ¿verdad?, que pertenecen a la vida y a la piedad, ya nos han sido dadas por su divino poder. Entonces, usted puede seguir perdiendo el tiempo, puede seguir buscando, ¿verdad?, todo este tipo de información. Y máxime que ahora lo tiene ahí al alcance. Antes tenía que andar buscando, averiguando, preguntándole a otras personas cómo encontrar estos cursos, estos talleres o a estos personajes que se encargan de transmitir esta información que no es bíblicamente correcta. Pues ahora no, ahora usted puede agarrar su celular y ahí le busca, ¿verdad? Y le van a salir un montonal de autores, de predicadores, de conferencistas. Ahora, pero no se queda ahí la cosa. Fíjense qué otras cosas buscan los creyentes por no saber que Dios ya nos ha dado preciosos y magníficos recursos en Cristo Jesús. Otros cristianos oran a Dios pidiendo luz para saber qué tienen que hacer en diferentes situaciones. Cuando la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que cuando tú lees la Biblia, ahí vas a encontrar la luz. El Salmo 119, 115 dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, si usted quiere saber cómo tiene que decidir en cualquier asunto en su vida, usted lo que necesita es leer la palabra. Aquí está, ¿verdad? Entonces usted no tiene que orar a Dios para Dios dame luz. No, usted lo que tiene que hacer es leer la palabra. Y Dios, lo que ya reveló Dios aquí en su palabra, el Espíritu Santo lo va a iluminar a usted para que usted comprenda lo que Dios quiere hacer y usted pueda tomar una decisión. Otros cristianos oran por fortaleza, ¿verdad? Cuando la Biblia nos dice en Filipenses 4:13, que es un versículo muy conocido por todos los cristianos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, tengo esta prueba, Señor, tengo esta dificultad, fortaléceme. ¿Estamos orando mal? ¿Por qué? Lo acabamos de leer, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aunque el contexto que está hablando ahí obviamente es habla de la economía, de las necesidades económicas y de sobrellevar el tiempo de limitaciones, todo ello, ese versículo aplica para cada aspecto de nuestra vida. ¿Sí? Ahí está. Dios ya nos ha dado esa fuerza, ¿verdad? Ya la tenemos ahí. Lo que pasa es que, queridos hermanos, no lo sabemos. Por eso es que Pablo está aquí y va a explicar todo esto. 8. Otros piden a Dios que les dé amor. Dios, dame amor, ¿verdad? Para poder amar a mi vecino, que es bien latoso, que me echa su basura a la puerta de mi casa, que se estaciona aquí en el lugar que a mí me corresponde. Dame amor para poder amarlo. O para un pariente incómodo, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene un pariente incómodo. Alguien que no es así el más simpático, el que se mete en problemas, hay que estarlo sacando. Bueno, la Biblia que dice en Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? ¿En dónde ha sido derramado el amor de Dios? En vuestros corazones. El amor de Dios ya está ahí. No le tenemos que pedir más amor a Dios. Dios ya te lo ha dado todo. Lo que necesitamos hacer, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querida suegra, mi querido hijo, es ejercer ese amor, ponerlo en práctica. Eso es lo que tenemos que hacer. Oramos para tener paz.
Cuando el Señor Jesucristo nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Dice la Escritura. La paz de Dios ya está. Y por si nos faltara más, ¿qué dice Filipenses 4:7? A ver, vamos a leer Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, mis queridos hermanos, la necesidad prioritaria de un creyente, ¿sí?, no es estarle pidiendo más cosas a Dios de las cuales Dios ya nos dio. La necesidad prioritaria de un creyente es sabiduría y obediencia para apropiarse de las grandes y abundantes bendiciones que el Señor ya nos ha dado en Cristo Jesús. El problema de los cristianos no es la falta de bendiciones, sino la falta de inteligencia y de sabiduría, ¿verdad?, para poder entenderlas y para poder utilizarlas en la vida práctica todo el tiempo. Todo cristiano tiene necesidades físicas, morales y económicas por las cuales sí es necesario pedir ayuda al Señor, pero en Cristo Jesús ningún cristiano necesita más de la salvación que ya tiene, ¿verdad? O más de las bendiciones espirituales que Dios ya le ha dado, ¿ok? No lo necesita. Lo que sí requerimos es más sabiduría para conocer y entender nuestros recursos en Cristo Jesús. Esto Pablo lo llama la facultad de espíritu, de sabiduría y revelación del conocimiento. ¿Ok? Fíjense cómo lo dice en el apóstol Pablo en el versículo 18. ¿Ok? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Ok? Y antes de eso, ¿qué es lo que le está pidiendo? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Bueno, algunas personas eruditos de la Biblia interpretan que este estudio de sabiduría es el Espíritu Santo, pero yo voy a enseñarles en esta mañana que esta posición no es correcta. El Espíritu de sabiduría no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? En primer lugar, porque cuando aquí habla del Espíritu está con minúscula. En todas las Biblias, siempre cuando se habla de Jesucristo, de Dios el Padre o del Espíritu Santo, que son las personas de la Trinidad, siempre es en mayúscula, no en minúscula. Bueno, eso es lo primero. Segundo, no puede ser el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo te fue dado por Dios en el momento de la conversión. ¿Ok? Entonces, si aquí Pablo estuviera pidiéndole a Dios que te diera el espíritu de sabiduría, es decir, otra vez el Espíritu Santo, sería una contradicción. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya lo tienes, ¿verdad? Desde el momento de tu conversión. Entonces, si no es el Espíritu Santo, ¿de qué se trata este espíritu, verdad? Que dice aquí que Pablo está pidiendo a Dios que se los dé a los creyentes de Éfeso. Se trata, ¿verdad?, de la facultad de una actitud humilde o una disposición del creyente piadoso y humilde para que pueda recibir toda la iluminación de Dios y poder entender todas las verdades escriturales, ¿verdad? Y con ese conocimiento pleno y total pueda, ¿verdad?, aplicarlo de una manera sabia a su día a día. Entonces, en su oración de que hace Pablo, para los creyentes, Pablo les está diciendo, está pidiendo a Dios básicamente tres cosas. ¿Cuál es lo primero? Versículo 18, ¿verdad?, que acabamos de mencionar ahorita. Dice, alumbrado los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Bueno, fíjense, mis queridos hermanos, que en el Nuevo Testamento, el corazón se consideraba como el centro o como el recipiente de la mente y de la voluntad. Hoy en día, en la actualidad, la gente piensa, ¿verdad?, que nuestra mente, que nuestras decisiones están en el cerebro, pero bíblicamente eso le corresponde a nuestro corazón. Y obviamente en la actualidad se piensa que el corazón está en los sentimientos y las emociones, pero bíblicamente los sentimientos corresponden a nuestro estómago, ¿verdad?, a las partes de nuestros intestinos o a nuestras entrañas. Eso es lo que enseña la Biblia. Ok, entonces, en este sentido, la oración que hace Pablo por los creyentes de Éfeso es que ellos tengan las mentes, ¿verdad?, unas mentes iluminadas, para que de esa manera puedan comprender, ¿verdad?, la grandeza del plan de Dios. ¿Ok? Eso es lo primero que les está diciendo, ¿verdad? Que puedan entender la grandeza del plan de la salvación. ¿Ok? Ahora,
De acuerdo a este contexto, que se llama contexto inmediato y que abarca de los versículos 3 al 14, Pablo lo que le está diciendo a los cristianos de Éfeso, y también te lo dice a ti, cristiano del siglo XXI, y me lo dice a mí, es que tenemos que entender la grandeza del plan de Dios para la salvación. ¿Cuál es la grandeza del plan de Dios en la salvación? Bueno, primero, los creyentes, todas y cada una de las personas que son creyentes verdaderos en el Señor Jesús, son creyentes que fueron escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, que ya lo estudiamos. 2, los creyentes fueron predestinados por Dios, es decir, fueron dispuestos de antemano para que creyeran en Jesús, en Dios. Efesios 1:5, los creyentes, los hijos de Dios, fueron adoptados como hijos de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 5, parte B. Dios nos redimió, ¿verdad?, por medio de la sangre de Jesucristo, es decir, nos salvó, nos perdonó, nos limpió. Versículo 7. Dios nos perdonó de todos nuestros pecados. Versículo 7, la parte B. Dios nos ha dado sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 8. Tenemos una herencia en Cristo. Versículo 11. Somos sellados con el Espíritu Santo. Versículo 13. Entonces, lo primero que Pablo dice es que todos los creyentes verdaderos debemos entender, tenemos que tener el conocimiento pleno y la sabiduría para entender el plan de Dios. Y esto es el plan de Dios para la salvación. Esto es todo lo que incluye estas cosas. Ser salvo no significa únicamente que cuando tú te mueras te vas a ir al cielo. No, ser salvo es algo muchísimo más amplio. Ser salvo es, aquí en la tierra, empezar a vivir de una manera como vas a vivir eternamente en el cielo, con los principios de Dios. Vas a empezar a vivir aquí en la tierra con la fe, creyendo en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, como vimos en el primer punto de este sermón. Ahora, vas a tener una nueva identidad. Tú ya no eres nada más y simplemente Jacinto López. No, ahora tú eres Jacinto López, el Hijo de Dios. Hijo adoptado por Dios. Hermano menor del Señor Jesucristo. Y vas a estar en el cielo. Vas a tener un lugar allá en el cielo. Donde esté Jesucristo, allá vas a estar tú. Entonces, somos también nuevas criaturas. Tú ya no eres, ¿verdad?, la misma persona que eras antes de haber aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Segunda de Corintios 5:17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas le son hechas nuevas. ¿Okay? Nuevas. Eres una nueva criatura. Ya no estás bajo el pecado. Ya no estás bajo la condenación eterna. Ahora eres verdaderamente libre. No hay ninguna persona en este mundo que sea libre totalmente, más que un cristiano. Un verdadero hijo de Dios es totalmente libre del pecado, de la culpa y de la condenación eterna. Esto también implica que un creyente verdadero es una persona en la cual Dios ha depositado su amor eterno, su amor. No tomó Dios en cuenta para amarte ni tus buenas obras, ni que fueras listo, ni que fueras guapo, ni que nacieras aquí en la colonia sector popular. No, Dios no le importó nada de eso. Por el puro afecto de su voluntad, porque Él es bueno, Dios te amó a ti. ¿Okay? Y aunque aquí en la tierra te puedan decir tus padres, ¿verdad? Ah, chamaco mugroso o chamaca mugrosa, ¿por qué naciste? Yo no te deseaba. ¿Qué crees? Pues aunque eso haya ocurrido aquí en la tierra, Dios sí quiso tenerte como su hijo. Él te escogió, Él te amó antes de la fundación del mundo. Y tus padres terrenales fueron el medio o el vehículo, ¿verdad? O los instrumentos que Dios utilizó para que tú nacieras. Pero aunque tus padres no te quisieran, te dejaran, te abandonaran, ¿qué crees? Dios sí te ama. Y Dios es el que te amó tanto que te creó y te eligió para que fueras su hijo adoptivo. ¿Okay? Y mientras estés aquí en la tierra, Dios está trabajando en ti para que llegues a ser igual que su hijo por derecho. Es decir, como el Señor Jesucristo. Fíjate cómo dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Ve conmigo, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 29. ¿Ya lo encontraste? Dice así Dios en su palabra. Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok. Dios está trabajando todos los días, día con día, en ti. ¿Para qué? Para que tú crezcas, para que tú madures, para que tú llegues a tener la estatura, ¿verdad?, de un varón perfecto, que te parezcas más al Señor Jesucristo. ¿Ok? En Cristo también tienes una nueva ciudadanía celestial. Además de que eres mexicano, de que eres nicaragüense, de que eres salvadoreño, de que eres español, de que eres africano o de cualquier país, ¿verdad?, del África. A pesar de todas esas nacionalidades, además de esas nacionalidades, tienes una ciudadanía diferente. Ya eres ciudadano del cielo. Y como ciudadano del cielo, un ciudadano tiene responsabilidades. Por ejemplo, yo lo he dicho en otras predicaciones. En México, por ejemplo, un ciudadano a los 18 años tiene que ir, presentarse ahí ante las autoridades del ejército y hacer su servicio militar si es un varón. ¿Okay? Eso es una responsabilidad. Si tienes un vehículo, bueno, tienes que pagar la tenencia, tienes que verificarlo. Esas son responsabilidades que hay aquí en la ciudadanía, ¿verdad? En un país, de una ciudad. Pues en el cielo también hay responsabilidades. Y esas responsabilidades son que empieces a vivir con los valores, con los principios del reino aquí en la tierra. Esas son tus responsabilidades. Oye, pero ¿cómo voy a decir yo la verdad en todo tiempo aunque me afecte? ¿Qué dice Dios? Hablad verdad los unos con los otros. Tenemos que hacerlo. Oye, pero ¿cómo voy a pagar aquí mis impuestos si la gente, el gobierno se lo roba, ¿verdad? Espero que no me corten por estar diciendo eso. El gobierno se lo roba, no sé qué. Bueno, pues aunque pasara eso, Dios nos pide en la palabra que pagues tus impuestos. Oye, pero es que las autoridades son injustas. No importa, sujétate a las autoridades porque no hay autoridad que no haya sido impuesta por Dios, ¿verdad? Entonces, hay que sujetarnos a las autoridades, mis queridos hermanos. Es decir, tenemos que, sin importarnos las situaciones en las que nosotros estemos, tenemos que empezar a vivir como lo que ya somos, como hijos de Dios, como ciudadanos del reino. ¿Ok? Entonces, en esta oración que pide Pablo, ya vimos el primero, ¿verdad? Lo que primero tenemos que entender es la grandeza del plan de Dios. Ya lo vimos ahorita. Segundo, tenemos que empezar a entender la grandeza del poder de Dios. Versículos 19 y 20, que dicen así. Vamos a leer nuevamente Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice, y la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Bueno, la segunda petición que Pablo hace, ¿verdad?, por los creyentes de Éfeso y también por usted y también por mí, si es que usted y yo somos creyentes verdaderos, es que nosotros tenemos que entender, comprender cabalmente la grandeza del poder de Dios. ¿Ok? ¿En qué consiste esta grandeza del poder de Dios? Bueno, en el versículo número 19, hay 4 palabras diferentes, es decir, todas son sinónimos, pero todos hablan de algo, del poder de Dios. ¿Ok? Y en esta segunda petición, por ejemplo, ahí vamos a ir viendo una por una. Dice, versículo 19 dice, y la cual la supereminente. Bueno, ¿qué es supereminente? Quiere decir lo notorio, lo que se ve a todas luces, ¿ok? Dice, grandeza de su poder. La palabra que se traduce aquí como poder, la primera, es la palabra dunamis. Y esta palabra dunamis es obviamente una palabra griega de donde se extraen palabras como dinamita, ¿ok? Bueno, entonces, la palabra es poder, ¿verdad? Entonces, el poder de Dios es grande, ¿verdad? Así como una explosión provocada por dinamita. Bueno, ¿ese poder qué hace? Ese poder dice, para con nosotros los que creemos, ¿ok? Este poder que tiene Dios no es para todo el mundo, es solamente para los creyentes, para los salvos verdaderos. Tenemos esta clase de poder, ¿ok? Dice, según la operación que la palabra que aquí se traduce como operación es la palabra energía, que de ahí viene la palabra del castellano energía, ¿verdad? Y esta palabra quiere decir la operación, es decir, lo que energetiza, lo que te da el aliento, la fuerza para que hagas algo, ¿ok? Dice, según la energía
del poder. Esa palabra que aparece nuevamente como poder es la palabra kratos. Y de esta palabra kratos tenemos aquí en el castellano palabras como democracia, es decir, el poder por medio del pueblo, ¿ok? Entonces, o burócrata, ¿verdad? El poder que te da un escritorio. Y obviamente eso, en el sentido más amplio, es el poder que tiene una persona por su puesto, por su cargo. Bueno, entonces, ese poder, y bueno, y finalmente dice la operación del poder de su fuerza. La palabra fuerza es issues, y esa palabra implica un dinamismo. Fíjense, 4 palabras nada más para que nosotros podamos tener claro el tipo de poder que Dios ha concedido a los creyentes, ¿ok? Este poder, como yo les decía, solo es para los creyentes, para los hijos de Dios, para que nosotros podamos hacer, ¿verdad?, cosas que de una manera serían imposibles de hacer. El mismo poder que tuvo Dios, ¿verdad?, que operó en el Señor Jesucristo para levantar a Jesucristo de los muertos y que ascendiera al cielo, es el mismo tipo de poder o la misma clase de poder que tienen los creyentes verdaderos, porque es el poder con el cual Dios le ha dotado si usted es un creyente verdadero. Ahora, ¿para qué te sirve ese poder? Te sirve para vivir de una manera santa, es decir, usted puede dejar cualquier pecado que usted practicaba antes, ¿verdad?, de ser un creyente. ¿Por qué? Porque ahora usted tiene el poder de Dios. Además de que tiene el Espíritu Santo, tiene el poder de Dios. Segundo, para que tenga valor y dominio propio. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de valor y de dominio propio. Entonces, usted como cristiano no tiene que temer hablarle a otros de Cristo. Usted como cristiano no tiene que temer las circunstancias de la vida. ¿Por qué? Porque tiene el poder, ¿verdad?, el valor y el dominio propio que le está suministrando el Espíritu Santo día con día en cada situación. ¿Ok? Y hay que ser sinceros, hermanos. A todos nos dan miedo ciertas cosas. A algunos nos dan miedo el agua, ¿verdad?, sobre todo si no sabes nadar. A otros les dan miedo las alturas. A otros les da miedo estar en lugares encerrados. A otros les da miedo contraer ciertas enfermedades, etc. ¿Pero qué creen? Dios nos ha dado valor y dominio propio por medio de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no tengamos miedo. A otros les da miedo la muerte. Yo déjenme decirles, y les voy a abrir mi corazón. Hace años, yo durante un tiempo estaba muy temeroso, ¿verdad? Pensaba, ¿qué pasaría si me muero? ¿Ok? ¿Qué pasaría si me muero? Y entró por ahí duda, ¿verdad? ¿Qué pasaría si me muero? ¿Qué pasaría si me muero ahorita o mañana o pasado, etcétera, ¿verdad? Y esa mente no se me quitaba de mi cabeza. ¿Qué es lo que ocurrió? Que hasta que yo no entendí, hasta que Dios no me hizo entender, precisamente parte de este pasaje de decir, no tienes por qué temer. ¿Sí? No tienes por qué temer. ¿Por qué? Porque yo te he dado a mi Espíritu Santo y ahí está contigo y Él está produciendo en ti valor y dominio propio. ¿Sí? Si el Señor es mi fuerza, mi luz, ¿por qué habré de temer? Dice el Salmo. No tenemos que temer, mis queridos hermanos. Al final de cuentas, ¿sí?, el día que nosotros nos moramos, si usted es un cristiano verdadero, un salvo real, la muerte simplemente es la transición. El paso de que su alma se vaya a la presencia de Dios. Es el paso, ¿verdad?, cuando Dios va a completar la salvación con usted y usted se va a ir al cielo, a la presencia de Dios, su alma va a estar allá. Entonces, mis queridos hermanos, la gente que no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, pues sí tiene razón de temer, de tener miedo cuando va a morir. Pero un cristiano verdadero no. Inclusive, ¿verdad?, y aunque no es el tema de este sermón, encontramos, ¿verdad?, en los Salmos, que cuando usted y yo moramos, Dios, ¿verdad?, va a mandar a uno de sus ángeles que va a guiar a nuestra alma para que vayamos al cielo. O sea, que usted no se preocupe. Usted ya tiene, si es un cristiano verdadero, usted ya tiene su boleto, ¿verdad?, derechito al cielo. Y hasta con guía de turistas, a un ángel para que usted no se pierda. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos aplicar de esta segunda petición que hace Pablo? Que un creyente verdadero no necesita orar para poder evangelizar. ¿Por qué? Porque ya tiene el poder. De hecho, además, el mismo evangelio es poder. Así lo dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al que cree, al judío primeramente y también al
griego. ¿Ok? Entonces, no necesitamos pedirle a Dios, Señor, dame valor para hablarle de Cristo a la gente. No, lo que usted y yo necesitamos hacer es ser obedientes al mandato de Dios. El poder ya no lo puso Dios con el Espíritu Santo y con el propio Evangelio. Segundo, no necesitamos orar, ¿verdad?, para pedirle a Dios que, Señor, ayúdame a pasar este sufrimiento. No, porque ya tenemos ese poder para vivir aquí y soportar el sufrimiento que esta vida nos pueda deparar. Fíjense, vayan conmigo, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. ¿Okay? Y obviamente voy a leer un solo versículo. Bueno, voy a leer varios, pero el contexto de ese pasaje, ¿cuál es? Que el apóstol Pablo estaba pasando por un sinfín de problemas, de tribulaciones, de agobios, pero él ¿cómo estaba? Bueno, vamos a leer. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, es decir, está hablando del poder, ¿verdad?, del Espíritu Santo y todo el poder que confiere Dios con su Espíritu Santo en vasos de barro, es decir, en estos cuerpos mortales, en el cuerpo de Pablo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. ¿Ok? Entonces, mis queridos hermanos, nosotros no tenemos que pedirle a Dios más poder para soportar los problemas, las dificultades. No, tenemos que ser obedientes. Ya tenemos ese poder con el Espíritu Santo. Lo que ahora necesitamos, mis queridos hermanos, es conocerlo. Y es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos conociendo la palabra de Dios. ¿Sí? Conociendo la palabra de Dios. Hermanos, todos pasamos por muchas pruebas. Todos. Yo, su hermano, ¿verdad? Su querido hermano, pues tuve recientemente un par de pruebas fuertes, ¿no? Primero murió mi hermana, a las cuantas semanas murió mi hermano, y créanme que si yo no me hubiera discipulado por tantos años, si yo no hubiera tenido en mi mente y en mi corazón muchos de los principios que ahorita les estoy compartiendo, pues yo no sé qué hubiera hecho. Me hubiera puesto triste, me hubiera deprimido, no sé, en fin. Y así como yo, porque yo no soy único ni soy un cristiano, ¿verdad?, como cualquiera de ustedes. Ustedes y yo también estamos pasando ahorita por diferentes pruebas. Pero lo que hace la diferencia, mis hermanos, es que en tu corazón esté la palabra de Dios morando, viva, ¿verdad?, ahí, conociéndola, para que tú te aferres a ella, ¿verdad?, con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque ahí está el conocimiento de Dios. Ahí está todo lo que estamos viendo ahorita, mis queridos hermanos. Está contenido en la palabra de Dios. Lo que nos hace falta, y por eso oró Pablo, ¿verdad?, por los creyentes de Éfeso y también por los creyentes de ahora, es que conozcamos, ¿verdad?, que tengamos un conocimiento pleno y una sabiduría para poder aplicar ese conocimiento pleno a nuestra vida práctica, a las cosas que estamos viviendo, a las cosas que estamos padeciendo, mis queridos hermanos. ¿Ok? Tampoco necesitamos poder para hacer la voluntad de Dios, porque Dios se ha encargado, ¿verdad?, de producir en nosotros, por su buena voluntad, ello. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ok? Y esta es para todos los que son líderes, ¿sí?, de cualquier discipulado, líderes de cualquier servicio, pastores, misioneros, todo eso. No necesitamos pedirle a Dios poder para realizar el ministerio. Ya tenemos ese poder. Vayan conmigo, Colosenses 1:29. ¿Sí? Colosenses 1:29. Dice así Dios en su palabra. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, es decir, según el poder de Él. ¿De quién? De Dios, de Jesucristo, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Ok? O sea, el poder
que actúa en cada creyente lo hace de una manera poderosa. Ya está ahí para poder hacer toda la obra del ministerio. ¿Ok? El poder de Dios, mis queridos hermanos, se recibe en el momento de recibir al Espíritu Santo. Recordemos Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y mereceréis testigos, ¿verdad? Y ahí empieza todo lo que nosotros ya conocemos del libro de los Hechos. ¿Ok? Y algo más. El último versículo de esta parte. Efesios 3:20, y que vamos a estudiar un poquito más a detalle cuando lleguemos a este pasaje en la epístola. Efesios 3:20. Dice así Dios en su palabra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Verdad? Dios, ¿verdad? Ese poder con el cual Dios nos ha dado es más superabundante, más de lo que tú y yo podamos siquiera pensar o imaginar. Así va a ser Dios. Así va a ser ese poder de Dios. Querido hermano, querida hermana, pedirle más poder a Dios es una muestra de que ignoramos su palabra. Es una muestra de que nosotros no estamos, ¿verdad?, conociendo cabalmente, plenamente la palabra del Señor. Y obviamente pues necesitamos hacerlo. Conocer este pasaje nos da más luz para saber cómo es el poder de Dios, para que ayude nuestra fe, a que nosotros no dudemos que ese poder de Dios que operó en Jesucristo es el mismo poder, ¿verdad?, que está operando en nosotros. ¿Okay? Es el mismo poder. Entonces, en su oración de Pablo, Dios, en la oración de Pablo, ¿qué le pidió Pablo a Dios por los creyentes? Le dijo que entiendan, ¿verdad?, plenamente la grandeza del plan de la salvación, que entiendan la grandeza del poder. Y lo último, que entiendan la grandeza de la persona de Jesucristo. Versículos 21 y 23 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Okay? El punto central de esta tercera petición que hace Pablo por todos los creyentes de Éfeso y por todos los creyentes verdaderos del mundo, no solo de aquel momento, sino también ahora, es la siguiente: que podamos comprender y estar seguros que en Cristo Jesús su poder, ¿verdad?, y su persona es algo inmutable. Déjenme lo explico de una manera más sencilla. ¿Okay? El creyente debe de tener, ¿sí?, que su vida debe de estar centrada en la persona de Jesucristo. En Él tiene que estar. Recordemos lo que dice Hebreos por ahí. ¿Qué dice Hebreos? Puestos los ojos en Jesucristo, autor y consumador ¿de qué? De la fe. La vida de un cristiano tiene que estar enfocada en la persona de Jesucristo. Ahí tiene que estar sus ojos. Y ahí tiene que estar su corazón. Si usted quita su vista de la persona del Señor Jesucristo, usted va a naufragar. ¿Sí? Usted se va a desviar. Usted se va a doler, usted se va a desesperar y le van a pasar muchas cosas. Su vida tiene que estar centrada en Cristo Jesús. No debemos de preocuparnos por las cosas periféricas de esta vida. Preocúpese nada más por la fuente de la vida. ¿Quién es la fuente de la vida? Jesucristo, ¿verdad? En Él. En estos versos finales, Pablo, ¿verdad?, nos recuerda que Jesucristo, nuestro Señor, está por encima de todo. Y menciona aquí, ¿verdad?, varias palabras que hablan acerca de ello. ¿Cuáles son estas palabras? Las palabras que menciona aquí, dice, porque la grandeza de Jesucristo es sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre. ¿A qué nos llevan esas palabras? Bueno, esas palabras son las palabras que se utilizaban los judíos para designar los rangos angelicales. El principado que se menciona aquí es la palabra arche, ¿sí?, que quiere decir líder, ¿verdad? Por ejemplo, como el arcángel Miguel.
La palabra autoridad es exousia. Esta palabra es ángeles que tenían, ¿verdad?, autoridad sobre ciertos ministerios, sobre ciertas cosas en el cielo. Los poderes, ¿verdad?, igual. Son ángeles que tienen dominio, que tienen autoridad sobre ciertas funciones. Y el señorío, igual, son ángeles, son potestades espirituales. Curiotes es lo que es la palabra que se traduce aquí como señorío, que tenían dominio sobre ciertas cosas. Entonces, toda esta clasificación habla de autoridades angelicales. Bueno, pues el Señor Jesucristo tiene autoridad y está encima sobre cualquier autoridad espiritual, ya sean ángeles buenos o ángeles caídos, ¿ok? El Señor Jesucristo tiene autoridad sobre ellos. Segundo, también el Señor Jesucristo tiene autoridad, dice, no solo en este siglo. Cuando dice siglo, no quiere decir 100 años. La palabra siglo quiere decir mundo, este sistema de cosas, ¿ok? Entonces el Señor Jesucristo tiene autoridad, está por encima de este sistema de cosas, ahorita, y no solamente de ahorita, sino dice aquí del venidero. Es decir, sobre el tiempo, el Señor Jesucristo está arriba de todo ello, ¿ok? Dice también el versículo 22, olvido algo muy importante, y sobre todo nombre que se nombre. El nombre más importante, que es sobre todo nombre, es el nombre del Señor de Jesucristo. Ahí en Filipenses 2:7, ¿verdad? Ya leímos ese pasaje y lo estudiamos dos veces, ¿verdad? Una con el pastor Ramiro y una con nosotros. Entonces, el nombre más poderoso que existe en este universo es el nombre de Jesucristo. Tu hermano mayor, mi hermano mayor, si es que somos creyentes verdaderos, ¿ok? En estos versículos, Dios quiere que tú y yo estemos seguros, y por eso quiere Dios que entendamos que el poder que Dios aplica a los creyentes es el mismo poder que tiene el Señor Jesucristo, que es un poder sobre todas las cosas materiales, sobre todas las cosas espirituales, y que abarca no solamente este mundo presente, sino también el futuro, y no solamente aquí en la Tierra, sino aquí en la Vía Láctea y en todas las miles de galaxias que hay en el universo. Ahí abarca su poder del Señor Jesucristo. Y ese poder es el que tenemos los creyentes, ¿verdad? Ese poder que con el cual hemos sido favorecidos solamente por haber creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y ese poder no puede ser vencido porque sobrepasa cualquier otro poder que haya. Es cierto que aquí en la tierra Satanás y sus demonios tratan de frustrar los planes de Dios, ¿verdad? De hecho, en Efesios 6:12, vamos a leerlo, está ahí adelantito, Efesios 6:12, se nos habla, ¿verdad?, de cuál es la lucha que tenemos. Dice así la palabra, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra seres humanos, ¿ok?, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, es decir, de este mundo, ¿verdad?, contra huestes espirituales de maldad en las religiones celestiales. Y ahí hay otra clasificación, ¿verdad?, de los ángeles, pero en este caso puros ángeles caídos, ¿ok? Bueno, entonces, nuestra lucha no espiritual, a veces es con nuestra carne, a veces es con el mundo, a veces es con este grupo de seres malignos, ¿verdad?, con ángeles caídos, pero no tenemos que temer de eso. ¿Por qué? Porque el poder que nos ha dado Dios por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros es superior a ellos, mis queridos hermanos. No tenemos que temer nada de eso, ¿ok? Con la muerte del Señor Jesucristo, Satanás y todas sus huestes de maldad quedaron derrotadas de una vez y para siempre, ¿verdad? Y en Apocalipsis capítulo 20, de los versículos 10 al 15, que no vamos a leer por cuestión de tiempo, ahí está claro eso. Ese va a ser su derrota y su destino eterno, la condenación, ¿ok? Entonces, lo tercero que incluye la oración de Pablo es, tú tienes que conocer la grandeza del Señor Jesucristo, que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, que Él tiene un dominio sobre todo, que Él está por encima de todo, de este mundo, de las cosas materiales, de las cosas espirituales, de los seres angelicales buenos, de los seres angelicales malos, llámese demonios, de todo. No solamente aquí en la Tierra, sino también en la estratosfera, en la galaxia, en la luna, en la Vía Láctea, en todo el universo. El que está por encima de todo, el que tiene la máxima autoridad es el Señor Jesucristo. Y ese poder y esa persona es con lo cual Dios nos ha bendecido de una manera muy especial.
Finalmente, en los versículos 22 y 23 encontramos que Dios puso todo, ¿verdad? Todo bajo la autoridad de Jesucristo y colocó al Señor Jesucristo como el comandante supremo de la iglesia. Es decir, tu jefe y mi jefe supremo es el Señor Jesucristo. No es la persona a la cual tú le reportas en tu discipulado, no es el hermano que te dirige en un culto, no es el pastor, no. Nuestro jefe supremo es Jesucristo. Él es nuestro comandante, ¿verdad? Y Él lo puso como cabeza de la iglesia. Y nosotros como iglesia de forma corporativa somos su cuerpo. Y obviamente el Señor Jesucristo, fíjense cómo lo dice aquí, y sometió todas las cosas bajo sus pies, es decir, todo, absolutamente todo, está bajo el dominio del Señor Jesucristo. Y lo dio por cabeza, es decir, a Jesucristo, a la iglesia. La cual es su cuerpo, o sea, todos nosotros, la plenitud, ¿ok? Fíjense bien, ¿qué quiere decir la plenitud? La iglesia, mis queridos hermanos, somos todos los creyentes, pero es un organismo vivo y es un organismo que está creciendo. Todos los días, cada vez más personas están conociendo a Jesucristo como su Señor y Salvador y la iglesia está creciendo hasta que un día esa iglesia va a quedar totalmente formada. Va a llegar la última persona que va a conocer el Evangelio, que va a aceptar el Evangelio, que va a entregar su vida a Cristo Jesús. Y entonces, ahí cuando eso ocurra, esa iglesia va a ser plena, ¿verdad? Y va a ser plena, ¿por qué? Porque al comandante, a la cabeza que es Cristo Jesús, va a estar completo, ¿verdad? Su cuerpo, que es la iglesia. Cada creyente, pues llegamos y formamos, somos como una celulita de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene millones de células, con lo que forma todo, ¿verdad? Tejido óseo, tejido muscular, en fin, todos nuestros órganos son células. Bueno, el última persona, ¿verdad?, que entregue su vida, cree en el Señor Jesucristo, va a llegar y va a terminar de formar la iglesia, el organismo, y de esa manera va a estar completo, ¿verdad?, pleno, para que se cumpla lo que dice aquí, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel. El Señor Jesucristo, ¿sí?, Él actúa, ¿verdad?, y Él vive en medio de nosotros, en nuestros corazones, y nosotros somos su cuerpo, ¿sí? La gente va a conocer a Dios o va a desconocer a Dios por medio de ti y por medio de mí. Nosotros somos sus manos. Nosotros somos los que tenemos que hacer todas las obras con tal de que la gente conozca a Cristo Jesús. Y eso es lo que dice en esos versículos, ¿verdad? Dice, aquel que es la plenitud de que lo llena todo, es decir, del Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo tiene una relación íntima con todos y cada uno de sus hijos verdaderos. Y esto es lo que Pablo enseña, ¿verdad?, en este pasaje, obviamente inspirado por Dios. Termino con esto, mi querido hermano, mi querida hermana. Los recursos que tenemos en Cristo Jesús son inmensos. No necesitamos pedir nada adicional de todo lo que ya hemos visto. Lo que necesitamos es nosotros, primero, conocerlo plenamente y segundo, vivirlo, aplicarlo de una manera sabia. ¿Okay? Pero en Cristo Jesús estamos completos, estamos llenos, como dice el apóstol Pablo, y no solamente él, sino todo cristiano verdadero. Mi querido hermano, que Dios le bendiga, ¿verdad? Hemos terminado nuestro tiempo aquí de predicación. Voy a hacer una oración y después de ello vamos a poner un canto. Y terminándose el canto queda completado nuestro servicio. Nada más voy a hacer primero la oración para darle gracias a Dios por su palabra. Señor Dios, Padre Celestial, así como el apóstol Pablo, Señor, oró por los creyentes de Éfeso y también por extensión por todos nosotros, para que nosotros pudiésemos entender, Señor, cuáles son todas nuestras riquezas en gloria, Señor, en Cristo Jesús, y que nosotros tengamos, es un conocimiento pleno y total de todas esas riquezas, de la salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús, del poder, Señor, que tú has puesto a nuestra disposición para vivir la vida cristiana, para poder vivir de una manera santa, Señor, para poder predicar el Evangelio, y también, Señor, que podamos comprender la persona de Cristo Jesús. Señor, queremos rogarte
que tu Espíritu Santo, ¿sí?, nos ilumine para poder, Señor, comprender todo esto que acabamos de estudiar ahorita, y que a cada uno en particular, Señor, tú ahí en sus casas, en sus hogares, me hayas utilizado para que lo conozcan, Señor. Porque esto es fundamental en la vida de todo ser humano y obviamente, principalmente de los cristianos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo eso y te lo agradecemos. Amén. ¿Okay? Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga ricamente y bueno, veamos esta canción, esta alabanza para Dios, cántela ahí en su hogar, entónela y después de ello terminaremos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.